En el vídeo de hoy vamos a hacer una video reacción a una petición que nos ha hecho el usuario Noise Dirty en el canal de YouTube a raíz de los directos que solía hacer en Twitch el verano pasado y que tengo bastante abandonados, ya os contaré por qué. Y el caso es que pide que hablemos sobre una banda que se llaman Orbit Culture, ¿vale? Si no me equivoco es una banda sueca. Yo tuve la oportunidad de verlos, si no me equivoco, en 2022, que vinieron a tocar con In Flames at the Gates y con una banda que se llama Imminence, que si no recuerdo mal, o no llegué a verla o me dieron igual. Pero recuerdo que cuando entré a la Riviera ya estaban tocando Orbit Culture y estaban dando una cera de la hostia. Se nota que venían dos viejas glorias, ¿no? Del metal sueco y tenían que venir a dar el 200% para llamar la atención. Y la verdad es que lo consiguieron. A mí me moló un montón el concierto, me pareció que sonó muy bien para ser la Riviera, que es una sala que no es santo de mi devoción. Yo en la Riviera, de ver sonar bien de verdad a una banda, solo he visto a Meshuggah. Pero Meshuggah que suenan bien en cualquier lado. Me pareció increíble ese bolo. Pero el bolo que vi de Orbit Culture me pareció también que estuvo muy bien. Pero sí que es verdad que al ser metal extremo tal, en una sala tal, estás con los amigotes y tal, y luego me comí otros dos conciertos, pues realmente no recuerdo gran cosa de lo que tenían a nivel musical. Entonces digo, voy a buscar en YouTube el tema más famoso que tienen, que es este de Shaw, o más famoso, simplemente el que más visualizaciones he visto que tenía. Voy a dar caña, lo escuchamos juntos y os voy contando un poco qué me parece, pero vamos, ya os digo que, en fin, no es precisamente una baladita de los Scorpions lo que vamos a escuchar, pero sí que es verdad que como no recuerdo muy bien cómo sonaban en directo, sí que era, bueno, death sueco, ¿sabes? En su máximo esplendor. Me he escuchado medio tema mientras trasteaba aquí para poner los volúmenes y tal, y me parece que está bastante ok. Pero ahora lo voy a poner para que podáis escucharlo vosotros y lo vamos parando y vamos comentando cosillas, porque la verdad es que está bastante guapo, así de primeras. El primer rifaco que entra ya es bastante asesino de mano derecha y cuando entra el cantante dice, pues bueno, vamos a vomitar cadáveres de bebé, ¿vale? Va tranquilito el rollo. Con el gato. Aquí alterna con una voz melódica, no recuerdo que en directo hiciese ni una sola voz melódica, ahora que lo pienso, pero bueno, aquí están, me llama la atención el tío todo de negro, pero las zapatillas blancas, ahí, que se vea claro. El bajo Yamaha este, no sé si habéis probado alguna vez, pero es un bajo que está bastante cómodo, bastante Gucci, me gusta bastante. Lo que pasa es que luego estéticamente no me... pero luego suena guay. Eso sí, a la altura de las rodillas, como un auténtico metalero. El lick este con el que entra en el estribillo está guapo. El minuto que llevamos de canción ha sido bien machacón, como debe de ser. Destruyendo. La mano derecha de estos tíos tiene que estar fuerte. Vale, bueno, le dan caña a un estribillo bastante cantable, bastante funcional, un poco lo que se busca después de haber estado metiendo una zurra limonera de la hostia. Dicen, bueno, vamos a relajar un poquito, ¿no? Que sea medianamente escuchable la parte melódica de la canción, ¿no? Y en cuanto termina, dicen, vale, vuelta a la destrucción, como debe de ser. Me mola el filtro de color que han elegido para el vídeo, ¿no? Como todo muy oscuro, pero también rodeado de un verde ahí. Me gusta la idea.
Pero si fijáis aquí han hecho como una previa, ¿no? Al estribillo, como dirían los bacalas, un subidón, ¿no? Están ahí calentándolo para que cuando llegue el siguiente estribillo entre con más fuerza. Bastante efectivo. Diría, por el recuerdo que tengo, diría que en grabación de estudio, o sea, grabando el videoclip este, son más sosos de lo que luego son tocando en directo, ¿eh? Tocando en directo me parece que se mueven más y dan más caña de lo que están haciendo aquí. Está cabreada. No puede faltar una parte limpita antes de que llegue el terror. Hay que relajar un poquito el rollo. Me mola el rollo que ha elegido el batera con lo que hacer, con los rebotes estos, pero el sample de caja, en general en la mezcla, estas bandas de metal moderno, como que tienen unas cajas súper pasadas de rosca, entonces lo que creo yo que debería de sonar como un rebote suave, contacto con groove, suena como un cajazo que está bajo en la mezcla y no como un golpe de caja con la intención de que suene flojito, ¿sabes? En general, la producción esta de sueco es como... Ya llega un punto en el que las bandas de metal moderno se han convertido en una cosa muy plana, que son producciones como muy clónicas entre sí, ¿sabes? Y eso es lo que menos me entusiasma del metal moderno, es básicamente que la producción ha pasado a ser como... Este es el estándar, la movida funciona así y todos lo hacemos así. Es como, por eso no me llama la atención escuchar metal de este tipo últimamente, porque es como, joder, es que todas las bandas suenan igual. Cuando escuchaba un disco de At The Gates allá por... la producción de At The Gates distaba de la que tenía In Flames y la de In Flames distaba de la que tenía Dark Tranquility y, ¿sabes? O sea, veía diferentes producciones, pero salvo en honrosas excepciones, casi todas las bandas de metal moderno posteriores a esas, aunque sigan la estela, tienen un sonido como muy plano, ¿sabes? Me ocurre que todas me parece que suenan igual, ¿sabes? O sea, o tienes a un cantante que marque mucho la diferencia o todos son el mismo palo. Recuerda el cantante, la forma de guturar y por el tipo de producción que lleva y cómo está doblada la voz, me recuerda ligeramente al de Heaven Shall Burn. Quizá un poco menos cafre de lo que es el de Heaven Shall Burn, que ese tío es un borrico de cuidado. Pero me mola bastante el rollo que tiene.
como me ha molado esa secuencia con el efecto ese agudito que sonaba y cómo ha resuelto al riff del principio, ¿sabes? Es como vamos a terminar el círculo, ¿no? Vuelve a empezar el ciclo de destrucción y muerte con el que empezaba la canción. Está guapo, me ha gustado esa parte. Pues habrá que dar gusto, los tíos. Está bastante chulo el tema. Me resulta ligeramente genérico. Me gusta el rollo del cantante. La producción no tanto, pero no porque sea mala. Todo lo contrario, es buena. Es súper pulcra, pero es la misma producción que tienen tantas otras bandas de este palo. Y creo que a nivel instrumental tampoco hacen nada diferente que las diferencie de las otras, ¿no? O sea, yo por ejemplo oigo un tema de Opeth y a mí Opeth tiene una manera muy particular de hacer su música y me parece que suenan de una manera determinada. Escucho a Gojira y oigo algo muy determinado, muy característico de Gojira. Escucho a Mastodon y oigo algo muy característico de Mastodon. Sin embargo, oigo a Orbit Culture y supongo que también es este tema. Tendría que escuchar muchos otros temas para hacerme una idea general. Al final estos tíos tienen una discografía, no es que lleven 2 días tocando. Y tendría que prestar atención a todo lo que han hecho. Pero claro, su carta de presentación, que digamos que es este tema que es el más escuchado que he encontrado en YouTube, es un poco más de lo mismo. ¿Y está guapo? Sí. ¿Me gusta? Sí. Pero tampoco repetiría, ¿sabes? Lo que sí repetiría es en directo, porque cuando les vi en directo sí que me pareció que molaba mucho. De hecho, me parece que el vídeo, a nivel puesta en escena y demás, no les hace especial justicia, considero yo. Creo que estos tíos en directo mola más, la verdad. Pero bueno, cuando las bandas de metal son realmente buenas, normalmente es eso lo que ocurre, que en directo mola todavía más de lo que puedes escuchar en el disco o lo que puedes ver en los videoclips. Pero en fin, está guapo. Diría que está bastante guapo. Así que ahí lo dejo. Si te ha gustado, dale like. Si se te ocurre alguna otra banda que quieres que escuche y de la que pueda dar mi opinión o escuchar un tema en concreto o lo que sea, pues ya sabes, lo pones en los comentarios, me dices lo que sea y yo en un rato que pueda sacar entre esta locura de vida en la que no paro de tocar en algún lugar, intentaré sacar rato para haceros un vídeo de pues esto. Si os gustan estas reviews de temas que os molen a vosotros y que queréis que les eche una escucha, me lo ponéis en los comentarios, le dais like, os suscribís y todas esas movidas que solemos pedir los cansinos que hacemos contenido en YouTube. Y nada, ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.